Somos María, Adrián, Pascual, Amanda y Ventejuy, el equipo que conforma actualmente la Oficina de Innovación Cívica, que es un estudio de diseño, arquitectura y urbanismo que trabaja actualmente en la región de Murcia y en las Islas Canarias. E intentamos, desde nuestra práctica arquitectónica, enfrentar los retos ecosociales en la actualidad para dar respuestas innovadoras trabajando con las comunidades que son afectadas por las desigualdades actuales desde nuestro sector. Nos consideramos herederas de la crisis de 2008, ¿no? Todas nosotras hemos estudiado cuando la burbuja inmobiliaria, la crisis de Lehman Brothers, y creo que todas hemos coincidido que cuando estudiábamos la arquitectura que se enseñaba, la arquitectura estrella, pues veíamos ahí como un abismo entre esa arquitectura que se nos enseñaba y la realidad, ¿no? Ese también fue el momento, yo que estudié en Madrid, el momento de los colectivos también, de otra forma como de hacer arquitectura y otra forma también de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Entre nosotras. Y yo creo que ahí también empezó como a gestarse una distancia hacia lo que consideramos ese momento de arquitectura convencional, ¿no? Como, y interesarnos más cosas que estaban en los márgenes de la arquitectura, que luego también ha sido un viaje y una transición hasta volver a reconectarnos porque en el fondo, bueno, nos costó, ¿no? Y fue una reflexión saber que lo que queríamos hacer era hablando de muchas cosas, pero desde la práctica arquitectónica. Sí, en cierto modo es como eso, ¿no? Lo que comenta Adrián, como distanciarnos de las prácticas que nos habían enseñado, no solamente la Facultad de Arquitectura, sino el propio sistema y la praxis general de la profesión, para luego reconectarnos, pero con unos saberes diferentes. Unos saberes más bien pues del contexto que se está enfrentando totalmente generacional de nuestra profesión, y seguramente muchos estudios que estén escuchando la entrevista se identificarán con esto porque coincidimos con un montón de compañeras a nivel estatal en esta reflexión. Cuando nosotros desarrollamos como nuestro máximo potencial es cuando tratamos con clientes que son colectivos, ¿no? Es verdad que hemos hecho proyectos, pues alguna vivienda unifamiliar o algún proyecto con un cliente único, ¿no? Pero creo que sí desarrollamos nuestro máximo potencial en colectividad. Y esto también ha sido posible con nuestra presencia en redes, ¿no? El hecho de estar en redes, sobre todo de economía social y solidaria, nos ha permitido conocer realidades y necesidades que tienen colectivos, el tercer sector, de inserción sociolaboral, y nos ha permitido desarrollar metodologías muy específicas para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y sobre todo también porque a la vez que desarrollamos el proyecto espacial, también desarrollamos un proyecto comunitario y son dos líneas que se entrecruzan. Sí. Y a nosotros conocer cómo funciona esa entidad o ese colectivo organizativamente nos ayuda a dar una mejor respuesta espacial, y a ellos también les ayuda a hacerse unas preguntas, determinadas preguntas y determinadas reflexiones que también ayuda a desencallar y a propiciar decisiones espaciales que son muy interesantes, ¿no? Si nos remitimos como a los orígenes de la OFIC, hubo como un periodo muy grande de experimentar y descubrir cuál era nuestra práctica arquitectónica, o sea, realmente cuáles eran las herramientas con las que contábamos e incluso las herramientas que queríamos aprender nuevas. Y eso al principio nos estuvo un poco perdidos los primeros años, pero luego el tiempo nos ha dado un poco como la razón de que ese perderse, aunque al principio fuese como difícil identificar qué era exactamente lo que hacía la OFIC, eso ha enriquecido profundamente nuestras metodologías, paradójicamente, porque son muy diversas y se alimentan de muchos sectores que sería difícil, si hubiéramos salido como una forma muy hierática de la universidad, sería difícil que lo tuviéramos. Entonces, por ejemplo, haber pasado por diferentes sectores, haber experimentado con diferentes tipos de clientes, pues nos ha hecho que ahora cuando hayamos encontrado, creo yo, como comenta Adrián, como esa inercia de nos da igual de dónde vengas, pero nos parece importante que tengas una visión y unos valores de colectivizar el problema y también las soluciones, hace que esas metodologías pues sean súper enriquecedoras y puedan adaptarse muchísimo más, porque hemos pasado como por muchos momentos de experimentación en un momento en el que podíamos experimentar, y ahora creo que eso hace que nuestras metodologías sean pues más completas. Y a veces se pueden materializar en pequeños dispositivos que tienen que resolver un problema muy concreto, pero a veces nos hemos enfrentado a diseños de metodologías totalmente abstractas. Y, por ejemplo, en el caso de Mestura La Palma, al final son comunidades de personas que han perdido una identidad totalmente inmaterial, no solamente la material, que probablemente sea lo visible, sino inmaterial, ¿no? Entonces, en el caso de Mestura La Palma intentábamos como visibilizar todo ese patrimonio comunitario perdido
y que podía ser que esa identidad de las personas se desconectara, ¿no? Y cómo a través de un proyecto cultural, que es una herramienta brutal, la cultura, la mediación comunitaria, arraigada a un contexto urbano y territorial, que es dónde se sitúa ese patrimonio inmaterial, las personas pueden tener un acompañamiento, incluso en muchos casos terapéutico, ¿no? Entonces ahí se ve muy claramente cómo el ámbito de la salud, el ámbito de la cultura y el ámbito de la arquitectura y el urbanismo están intrínsecamente ligados y son fundamentales para la vida de las personas. A la hora de conformar Office, ya todos por separado éramos personas que hacíamos de forma importante practicamos el activismo, ¿no? Y estábamos presentes en muchas redes. Entonces eso siempre ha sido una constante. Y no solo en redes formales, informales, sino también en la práctica, ¿no? O sea, siempre que tenemos un proyecto intentamos como incorporar, agrandar el equipo, siempre nos parece interesante como otras visiones que puedan complementar, atajar el problema desde lugares como no convencionales o no directos. Eso siempre nos parece un valor y creo que es algo que nosotros siempre incorporamos en los proyectos, ¿no? A título personal, yo noto mucho cuando colaboras con personas que saben lo que es el activismo. No solamente porque lo practican, sino porque también en muchos casos practicarlo incluso puede ser un privilegio, ¿no? Porque para poder asistir a asambleas, etcétera, etcétera, pues tienes que tener tiempo, espacio y tal. Entonces a mí me parece muy valioso cuando colaboras en proyectos con personas que saben lo que es una asamblea, saben lo que es una comisión, saben lo que es militar, saben cómo se organiza una manifestación. O sea, es tremendamente valioso porque, de nuevo, volviendo a las metodologías, cuesta muy poco integrarlas. Entonces, para nosotros, el activismo, ya no solamente como colectivo, en la participación de esas redes, que podríamos no estar, pero nos parece que es una forma de activismo, ¿no? Como absorbemos conocimiento de otros profesionales y la manera de devolverlo es a través de las redes, que es el espacio común, sino que también es importante que cada una de las personas socias tenga sus fricadas. No nos importan cuáles, pero que cada persona, qué es lo que te mueve más allá de lo laboral y que tú puedes como devolver a la sociedad y que la sociedad integre esos conocimientos en la cooperativa. Se nota muchísimo, lo valoramos un montón cuando vamos a contratar a personas y pensamos que es una de las herramientas para seguir alimentando como ese conocimiento común de probablemente las soluciones de los problemas que estamos enfrentando sean colectivas. Consecuentemente, el activismo y la participación en redes yo creo que es parte fundamental. Y creo que en los inicios como que no lo integrábamos tanto en nuestra práctica profesional, pero sí, ahora nos damos cuenta que nuestra participación en redes también nos abre proyectos, ¿no? Que es algo súper interesante. Sí, sí, sí. Que muchas veces entramos en redes sin tener como un objetivo, ¿no? Profesional, pero son cosas que surgen. El hecho de participar activamente en la cooperativa de crédito Fiera Banca Ética pues ha propiciado que tengamos quizás un mayor contacto con la financiación de proyectos de vivienda, ¿no? Participar en la Red Anagos, que es la red de economía solidaria de Canarias, pues también nos ha hecho pues, poder conectar con entidades que tenían necesidades espaciales y que nosotros podríamos desarrollar proyectos con ellas, ¿no? Sí que está guay como reconocer que se llega muchísimo más lejos si es con más gente. Y en las redes yo también lo noto mucho, ¿no? O sea, al final asistes a conversaciones de gente que lleva pensando en comunidad mucho tiempo y se aceleran mucho más los proyectos y se profundiza mucho más. Pero bueno, no quería como dejar de decir que no hay tampoco que ser como inocentes en esto, ¿no? O sea, coincidir en espacio y tiempo con las personas adecuadas también es un pequeño golpe de suerte que hay que cuidar como un pequeño diamante. Y bueno, yo creo que también es importante hablar de nuestra apuesta ideológica y política con el trabajo, sí, ¿no? O sea, nosotros somos una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro y eso también es un posicionamiento. Es un posicionamiento y pues creemos en el trabajo en red, el trabajo en estructuras horizontales o sociocráticas y también hacemos un papel de incidencia en el territorio de que se creen más cooperativas. Entre Alicios es un proyecto de vivienda cooperativa de 21 viviendas en sesión de uso y espacios comunitarios en el municipio del Sausal. O sea, es un proyecto precioso y que nosotros estamos guiando a nivel técnico, pero que también somos
parte vamos a vivir en esa cooperativa. Entonces, pues por todo lo que hemos hablado de los proyectos colectivos, de la transformación a través de las colectividades y tal, pues como un sueño hecho realidad y un privilegio poder estar en el lugar en el que estamos. Bueno, la vivienda cooperativa, el modelo de vivienda cooperativa en España está empezando a ser una pequeña grieta de esperanza, de luz, está consiguiendo ser una tercera vía de acceso a la vivienda no especulativa. Y en Canarias es un lugar donde el espacio es limitado, donde la especulación, como bueno, con cualquier lugar turistificado, está dejando poco espacio a la vivienda social ni siquiera social, sino no tan especulativa. Es una luz de esperanza para poder imaginar otra forma de habitar el territorio, ¿no? Desde 2015 más o menos estamos hablando de vivienda cooperativa en Canarias, pues por diferentes... Se empezó a generar una conversación en 2015 y a partir de ahí pues, pues se ha ido conformando un grupo que, bueno, que se ha afrontado todas las dificultades de poder promocionar un proyecto así, de este tipo. En 2023 se consigue, gracias a una subvención de más o menos el 50% del valor, localizar un suelo y comprarlo. Eso fue un hito muy grande porque hasta entonces estábamos hablando de un sueño, ¿no? Pero cuando ya tienes un suelo y ya el proyecto empieza a ser una realidad, y ese fue un hito súper importante. Es un proyecto en el que afrontamos OFIC de forma técnica, en el que, bueno, también es verdad que antes de ese proyecto hemos acompañado a la comunidad y... Desde el principio, desde que entendieran bien cuál es el modelo, la creación de los estatutos, la búsqueda de suelo, el trabajo colaborativo dentro de la comunidad, o sea, de nuevo ese momento experimental de la oficina, ¿no? De ir como indagando qué necesitan los proyectos, ¿no? El funcionamiento por comisiones, hasta que luego llegamos ya como a la parte más dura de arquitectura, pero claro, es muy difícil que la comunidad entienda este tipo de comunidades, como todas las capas que tiene un proyecto de este tipo, sin haber pasado antes por ese acompañamiento integral que también le dimos nosotros. Creo que eso también es interesante. Sí, yo creo que también ese viaje que comentábamos al principio de nosotros como oficina, desde un lugar un poco más tangencial de la arquitectura hasta poner la arquitectura en el centro, creo que también ha sido un proceso que ha estado con Entralicios, ¿no? Al principio Total. nosotros también de forma natural, porque en ese momento no había ningún proyecto que hacer, pues pusimos el énfasis en intentar pues como dotar a la comunidad de estructuras, de protocolos, de estructuras de participación, de empoderamiento, ¿no? Muchas personas no habían participado en una comisión nunca en su vida, no habían estado en una asamblea, muchos de nosotros también aprendimos por el camino. Y bueno, eso fue una fase como, pues, que también ayudó a montar los cimientos de una comunidad cohesionada. Pero una vez que está el suelo, pues ya puedes empezar a plantear un anteproyecto, que es, bueno, un anteproyecto que sigue un poco la metodología que comentábamos antes, pues, una serie de talleres participativos en el que pues se plantean, primero hay una parte formativa, ¿no? De entender qué es la vivienda cooperativa, entender los referentes, pues esa fase duró como unos 3 o 4 meses y al final pues acabamos con un anteproyecto. Y luego también, gracias a otra subvención del Gobierno de Canarias, pues pudimos como rápidamente ponernos a trabajar en el proyecto básico y proyecto de ejecución, ¿no? Pero eso también nos ha permitido apostar por sistemas constructivos pues un poco no convencionales, ¿no? Y esto también ha sido una historia que conecta, ¿no? Y bastante redonda porque durante el proceso creativo también pues, surgió el contacto con una empresa de inserción que se llama Aldeas Lab, que depende de Aldeas Infantiles, que llevaban 3 años fabricando bloques de tierra comprimida. Entonces, como de repente conectar el proyecto con un proyecto social que está insertando personas en exclusión, fabricando unos bloques hechos con tierra local, en el que podíamos reducir la importación de elementos constructivos importados y del uso del hormigón Sí. porque al final es un bloque que no está cocido, sino está curado en ambiente Sí, en crudo. en crudo. Pues todo eso se empezó a conectar y empezaron las cosas como a tener mucho sentido, ¿no?
Yo soy Teresa, miembro socia de la cooperativa Entre Alicio, y mi conocimiento de este modelo viene desde el comienzo en Canarias, en el año 2015, en que miembros de la OFI, de la Oficina de Innovación Cívica, dio una charla y explicó en qué consistía esta forma de vivir. Y bueno, después de profundizar un poquito en el modelo, porque cuesta mucho entenderlo la primera vez que lo oye, entonces me convencí de que era ahí, en ese tipo de comunidades, en la que yo quería envejecer, porque me ofrecía una forma de envejecimiento digno y con actividad. Creamos de entrada una asociación para darnos a conocer y para poder acercarnos a la administración pública, porque desde el primer momento pensamos que estos proyectos tendrían que tener el apoyo de la administración, porque si no tenía que ser algo muy caro y se convertían un poco en elitistas, y entonces creíamos que tenía que ayudar a las personas que menos capacidad económica tenían para poderla entrar. Pues pasado el tiempo en esa asociación que fue creciendo, cuando ya había 100 y pico personas, nos unimos una serie, un grupo que teníamos aficiones similares e intereses, que era importante para convivir en un grupo, y empezamos a crear la cooperativa. En el 2021 la constituimos oficialmente, y a lo largo de ella fui aprendiendo que lo importante no era solamente el tener un lugar donde envejecer dignamente y activamente, sino que este modelo iba a suponer algo más. Iba a suponer una convivencia muy grande con el colectivo e iba a permitir participar un poquito también en otra forma de vida que era menos especulativa y más solidaria, y que era también lo que pretendíamos. Es decir, ya la gente no se acercaba a buscar una vivienda de una manera individual, sino que nos convertimos como en algo transformador, es decir, íbamos a buscar la vivienda desde el colectivo, mirando los objetivos comunes e intentando solucionarlos. Y entre esos objetivos no solamente estaba ya el poder conseguir la satisfacción personal, sino también la convivencia con el grupo, y más allá a extendernos hasta el entorno y poder participar desde nuestra experiencia, que es lo que yo siempre quise, ayudando al entorno. Pues la mayoría de los que estamos ahí tenemos profesiones, habíamos dejado profesiones como psicología, magisterio, enfermera, sanitaria, y todo eso podríamos hacerlo ya de una manera desinteresada con los colectivos del barrio en el que fuéramos a convivir. Tuvimos la suerte de conseguir un pueblo en el norte que tiene un buen clima, que tiene los servicios próximos a donde está el solar, y estamos, la verdad, que muy contentas y cada vez más ilusionadas, porque ya fue un hito la adquisición del suelo. Ya sabíamos que no había vuelta atrás, teníamos un suelo, pero ahora, ya que estamos a punto de presentar el proyecto para solicitar el permiso de construcción, pues ya sí creemos que dentro de pocos años estaremos viendo ahí, y estamos muy ilusionados en general el colectivo. Somos un estudio que a nivel estatal está en la periferia de la periferia, ¿no? En la región de Murcia y en las Islas Canarias. En el caso específico de las Islas Canarias, al ser un territorio insular tremendamente frágil, se dan para nosotros muchos de los retos urbanos, arquitectónicos y territoriales más importantes a la misma vez y el mismo espacio y tiempo. Y he traído algunos para que se entienda un poco, ¿no? O sea, lo que está pasando en Canarias, que quizás está pasando de manera particular en otros lugares, pero aquí, insisto, a la vez, ¿no? Pues somos la frontera migratoria más mortal del mundo, el territorio con una altísima presión turística,
una crisis muy grande de acceso a la vivienda, riesgos de desastres naturales, un altísimo porcentaje de suelo protegido y poco suelo disponible, que antes lo explicó Adrián muy bien con lo que nos costó encontrar suelo para Entrelicios. Se están dando extinciones de especies en masa, somos una región con un alto riesgo al cambio climático y tenemos una dependencia, en el caso de las Islas Canarias, muy grande. Eso en Canarias lo vemos a diario en nuestra práctica profesional. Nos lo comentan las comunidades con las que trabajamos, los proyectos que nos proponen, los proyectos que no se proponen y son necesarios y vemos claramente que deberían atajarse. Y identificamos que esas son las urgencias que tenemos en común con otros territorios, pero que aquí se ven como de una forma como muy virulenta en un territorio de apenas 7.000 kilómetros cuadrados. La verdad es que la situación es bastante crítica, pero muchas veces te da ansiedad solo ver las noticias, ¿no? y existir. Pero cuando trabajas con proyectos colectivos, yo veo como esperanza, ¿no? Cuando la gente se organiza, cuando la gente se asocia, pone recursos en común, es la única opción que veo de poder dar respuesta a esos retos globales. O sea, yo asumo que en el futuro lo vamos a pasar mal de muchas formas y creo que la forma de competir, históricamente, cuando la humanidad se ha tenido que enfrentar a retos muy grandes, la solución siempre ha sido la cooperativización y la mutualización. Entonces yo, por ejemplo, en el caso de Entralicios, muchas veces pienso que es como una especie de búnker en el que poder sobrevivir a un apocalipsis, ¿no? Pero no tanto porque las paredes, pues porque necesitemos climatización y tal, sino por las relaciones que hay con las personas. Es decir, yo me imagino una pandemia, bueno, y te lo puede contar Chris Gamboa o Paul Mazzoni de La Borda y la Col, que su pandemia y su confinamiento no tuvo nada que ver con el del resto de la humanidad, porque el límite de su vivienda no es el de la puerta, sino es el de la calle, ¿no? Y empiezan a tener sentido un montón de espacios comunitarios que diseñaron, que seguramente cuando los diseñaron no sabían exactamente para qué los iban a usar, pero cuando los usaron, ¿no? Y cuando los tuvieron que usar, cobraron todo el sentido del mundo. Entonces, para mí, o sea, yo si pudiera tomar decisiones y pues diría, hay que parar, hay que decrecer, pero como no puedo, lo que hago es intentar asociarme y unirme a personas para luchar contra esos retos de forma colectiva.